Muy buen día a todos los niños y niñas que están viendo este video que en conjunto con Aprendo Libre hemos grabado para ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva clase de lenguaje y comunicación para estudiantes de quinto básico. Para los que se vienen recién incorporando y no me conocen, me presento. Yo soy la profesora Camila y soy quien ha estado con ustedes acompañándolos en este camino de aprendizaje de la asignatura. Y asimismo, si estás recién incorporándote a estos videos de Aprendo Libre, te invito a que te suscribas al canal para que puedas estar siempre al día y actualizado con las nuevas clases que se van subiendo semana a semana, ¿ya? Y así, en conjunto con esto también quiero darle algunas indicaciones que aquellos que ya llevan varios tiempos siguiendo estas clases las conocen. Y es que en primer lugar, claramente si gustas, son recomendaciones. Ubícate en algún lugar de tu casa donde te puedas encontrar cómodo para que la atención esté completamente en la clase del día de hoy, ¿ya? Asimismo es importante que acompañen la clase, que tengan durante toda la clase un cuaderno o una libreta donde vayan tomando apuntes, ¿sí? Como estos son videos, asimismo van a poder ir pausando las partes que deban o que necesiten escribir y van a poder retomar y trabajar el video a los tiempos que ustedes requieran según el estilo de cada uno, ¿ya? Entonces, dicho esto, quiero dar comienzo a la clase del día de hoy, que corresponde a la segunda sesión de la unidad 4, ¿ya? Yo les comenté también en la clase anterior que estamos trabajando con la unidad de textos no literarios y la clase anterior trató de explicar de manera general cuáles son y en qué se caracterizan los textos no literarios. Así que si alguien se la perdió y cree que debe retomarla para poder seguir comprendiendo mejor este tipo de texto, puede entrar al canal de Aprendo Libre y buscar la última clase para que se encuentren al día, ¿ya? Entonces, el objetivo del día de hoy, como bien dice acá en la presentación, es conocer e identificar textos continuos y discontinuos, ¿ya? Esta es otra clasificación de textos, además de la que ya conocemos de literario o no literario. Acá vamos a encontrar otra clasificación, ¿ya? Y vamos a explicar más adelante en qué se diferencia cada una de ellas. Entonces, comenzamos primero, como siempre, explicando la clasificación. De esta es una clasificación de contenido, donde podemos distinguir tanto los textos literarios de los no literarios y asimismo las subdivisiones que ellos tienen dentro, que son líricos, dramático y narrativo en el caso de los textos literarios e informativo, instructivo y normativo en el caso de los textos no literarios, ¿sí? Entonces, voy a retomar esto y mencionando que esta clasificación que nosotros realizamos de textos literarios y no literarios tiene el nombre de una clasificación que nosotros podemos hacer según contenido, ¿sí? Después tenemos otra clasificación donde tenemos a los textos continuos y discontinuos y que estos se clasifican según el formato, ¿ya? Básicamente podemos llegar a otros también análisis de este tipo de clasificación, pero eso se verá años más adelante. Así que por el momento solamente nos vamos a quedar en el texto continuo y discontinuo según formato, ¿ya? Ahora, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Según contenido tiene que ver con toda la información que nosotros podemos recoger de esos textos. Y según formato es cómo estos textos se organizan, ¿sí? Entonces, comenzamos primero leyendo este texto, que es un tipo de texto de la clasificación que estamos viendo hoy, que es según formato, ¿sí? Esta es una noticia donde de un juego de hace un tiempo atrás, del año pasado, si no me equivoco, de fútbol entre O'Higgins y Antofagasta, ¿sí? Entonces una noticia, si pueden ver, se dan cuenta que están estructurada a través de párrafos, ¿cierto? Y cada párrafo se divide en un punto aparte y construyen el texto, ¿sí? Por otro lado, tenemos este otro tipo de texto que ya es diferente al anterior, porque este tipo de texto no está construido a través de párrafos, sino que más bien es un cuadro donde se da la información de los partidos que llevan ganado algunos equipos y los partidos que han perdido otros equipos, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia podemos ver visualmente entre un texto y otro?
es, como ya lo habíamos dicho, la conformación de este texto, de cómo se está organizando. El texto que tenemos, el primero que vimos, se organiza a través de párrafos. El texto se construye gracias a los párrafos, ¿cierto? Y por otro lado tenemos este segundo tipo de texto que ya es un cuadro. Y la información que entrega lo hace a través de esto mismo, de explicarnos cuáles son los partidos que unos equipos llevan ganado y un partido que también llevan perdidos. Entonces, si se fijan aquí, la diferencia está en que esto se estructura a través de párrafos y esto es a través de un cuadro, ya que la información se organiza de manera diferente. Continuo. Continuo es el texto que se estructura a través de párrafos, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos esta clasificación del texto continuo y quiere decir que nuestro texto sigue un orden, una secuencia y una progresión párrafo a párrafo, ¿ya? Definiciones. El texto continuo, presenta la información de forma secuencial y progresiva, lo que le comentaba recién, que se va entregando la información párrafo a párrafo. En ocasiones trae imágenes que complementan la información, pero que no afectan la comprensión de esta. ¿Qué quiere decir lo que acabamos de leer? Es que puede que un texto continuo que se estructura párrafo a párrafo presente una imagen, pero esta imagen viene solamente con el objetivo de apoyar la información que se está entregando en el texto, ¿sí? Ahora, por lo tanto, como dice acá el último punto, si la imagen no está, no afecta en la comprensión que el lector va a tener del texto, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el texto continuo, el texto que nosotros encontramos que está estructurado párrafo a párrafo, puede venir apoyado de imágenes y esta imagen va a permitir que el lector visualice la información que se está dando aquí, pero sin embargo la ausencia de esta imagen no va a afectar en la comprensión del texto porque la información importante y lo que necesitamos comprender va a estar en el texto escrito, el texto que está organizado de manera secuenciada y progresiva. Por otro lado, tenemos el texto discontinuo, que es el que mostrábamos del cuadro. Aquí la información no se muestra progresivamente, ¿cierto? Sino que se encuentra dividida por pequeños cuadrados. ¿Y qué definiciones podríamos entregar del texto discontinuo? Es que no, como les comentaba recientemente, no entregan la información de manera secuenciada ni progresiva, ¿sí? Sino que la información se organiza a través de gráficos, de imágenes, de tablas o esquemas y no por la construcción de párrafo. Entonces, podríamos decir que se estructura de esta manera el texto discontinuo, ¿ya? Si se dan cuenta, incluso visualmente nosotros podemos darnos cuenta de la diferencia entre el texto continuo y discontinuo. El texto continuo pareciera tener como un orden, ¿cierto?, más estructurado debido a que se construye con párrafo a párrafo. En cambio, el discontinuo no es tanto así, sino que presenta la información de diferentes maneras según lo que quieran entregar, como en este caso que ellos entregan un cuadro donde ponen en cada cuadro ingresan los partidos de fútbol que se han disputado y quienes han sido vencedores o perdedores de ese encuentro. Entonces, ahora quiero que hagamos este ejercicio. No voy a pedir que leamos el texto completo porque el tiempo no da, pero sin embargo quiero que veamos solamente tras ver el texto si pertenece a un texto continuo o un texto discontinuo. Lo que están viendo acá ustedes en la presentación es un extracto de un reglamento, ¿ya? Y es un texto no literario, ¿cierto? Y nos está entregando una norma de cierto... de un reglamento, de convivencia escolar, ¿ya? Entonces, este tipo de texto que está estructurado de esta manera, con título, párrafo, 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 ¿qué es? ¿Es un texto continuo o discontinuo? Veamos. Es un texto continuo, ¿verdad? Porque la información se está entregando párrafo a párrafo, párrafo a párrafo. Sigamos. El mismo ejercicio. Acá tenemos una infografía
sobre el cuidado de una mascota. ¿Ya? Aquí nos exponen diferentes puntos que debemos considerar cuando nosotros nos hacemos cargo de una mascota y el cuidado que debe tener ella. Este texto que está distribuido de esta manera, de una manera diferente, de una manera no secuenciada y no progresiva. ¿Es un texto continuo o discontinuo? Es un texto discontinuo, ¿cierto? Porque la información aquí la está entregando a través de las imágenes y con una distribución diferente a cómo se estructuran los textos continuos. Acá tenemos otro tipo de texto. Acá solamente vemos un gráfico, ¿cierto? Aquí se ve la construcción de un gráfico porque si bien este gráfico no está indicando nada porque no está entregando información, lo único que nos está diciendo es cómo se construye o cómo se puede leer un gráfico. Y los gráficos, ¿a qué tipo de texto pertenecen? ¿Al texto continuo o al texto discontinuo? Exactamente, al texto discontinuo, porque la información la está entregando a través de un gráfico. Y eso es característico de los textos discontinuos. Acá tenemos una receta. Dice, tortitas de cacao y plátano. Dan los ingredientes que se necesitan, ¿cierto? Y muestran una foto de cómo sería la receta. Acá, ¿qué tipo de texto podemos reconocer? ¿Un texto continuo o un texto discontinuo? Es un texto continuo, ¿cierto? Porque la información está explicada de manera secuenciada, ¿cierto? Nos van entregando uno a uno las cosas que necesitamos y la imagen nos está mostrando la receta que vamos a hacer, unas tortitas de cacao y plátano, ¿ya? Es decir, acá nos están diciendo, acá, el nombre de la receta y la imagen viene a apoyar esto que se ha mencionado acá, ¿ya? Sin embargo, si la imagen acá no estuviera, si sacáramos la imagen, se entendería igualmente la receta, porque no necesitamos de esa imagen para poder realizar esta receta, sino que más bien necesitamos de las indicaciones que nos dicen en la parte de acá. ¿Sí? Entonces, ahora, cuando nosotros tenemos un texto, ya sea un texto literario, o sea, un texto continuo o discontinuo, puede también ser clasificado en texto literario o no literario, como es el caso acá de, tenemos un texto continuo, ¿cierto? Pero este texto además es un texto no literario porque nos está entregando normas, ¿sí? Nos está entregando información real, información objetiva, ¿ya? Sin embargo, también nos podemos encontrar con textos continuos que van a ser literarios, como los cuentos, las leyendas, los mitos, ¿sí? Y por otro lado vamos a encontrar textos discontinuos que también pueden ser literarios. Entonces tenemos que quedarnos en nuestra cabeza con, bueno, acá se repite la información. Tenemos que, en nuestra cabeza tenemos que pensar que tenemos una clasificación de texto que es según formato, que es cómo se estructura el texto, y aquí viene entonces todo lo que son los textos continuos y discontinuos. Acá lo voy a llegar. Según formato, ¿cierto? Que tenemos los textos que son los textos continuos y discontinuos, que tiene que ver cómo se organiza la información dentro del texto. Y la otra clasificación que podemos realizar es según contenido, y ahí tenemos entonces los literarios y los no literarios, y que se relaciona o que hace referencia a la información que podemos obtener de esos textos. Por ejemplo, los textos literarios son textos ficticios, los no literarios son textos que se basan en la realidad, los continuos que se organizan de manera secuenciada y los discontinuos que no son secuenciados. Entonces podemos encontrar un texto continuo literario o un texto continuo no literario, o un texto discontinuo literario, un texto discontinuo no literario. ¿Sí? Son dos formas que tenemos para clasificar un solo texto y que depende del texto que estemos trabajando en algún momento. Entonces, dicho esto, damos por finalizada la clase. Espero que les haya gustado. Espero que también haya sido un poco más aclaratoria. Y los invito a suscribirse al canal para que estén atentos a todas las nuevas informaciones, videos que vamos subiendo semana a semana. Recuerden que todas las semanas se suben clases nuevas de las asignaturas que ustedes quisieran o quieran reforzar, ¿ya? Así que eso, espero que la clase les haya gustado y también espero que se vuelvan a conectar la próxima sesión.
Que estén muy bien.